Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias exactas de primer orden. Entonces hoy iniciamos una nueva miniserie de videos dedicadas a las ecuaciones exactas. En videos anteriores estuvimos estudiando las ecuaciones separables, que son las que se escriben de la forma algo que depende de x por diferencial de x más algo que depende de y por el diferencial de y igual a 0, y como ya vimos, estas se resuelven integrando por separado las dos variables. Esto es, integramos por una parte el término a respecto de x e integramos por otra parte el término b respecto de la variable y todo eso debe ser igual a una constante. Y esto da una familia, parametrizada de curvas que son solución. El parámetro, por supuesto, es el c, la constante que c, que debe estar en los reales por lo menos, ¿ok? Luego vimos las ecuaciones homogéneas, que eran un poquito más complicadas, porque en estas ecuaciones, en esta familia, los dos términos podían depender de x y de y. Entonces teníamos algo que depende de x y de y por el diferencial de x, más otra cosa que depende de x y de y por el diferencial de y, igual a 0. Con una cierta condición de homogeneidad, sobre la que no vamos a entrar en detalles ahora. La vimos en los videos anteriores. Lo que interesa con las homogéneas es que con un cierto cambio de variables, y hay dos, pero con un cierto cambio de variables, las podemos convertir en exactas. En separables, perdón. Se pueden convertir en separables. Muy bien. Hoy vamos a ver una tercera familia de ecuaciones de este tipo, ¿ok? Las ecuaciones que vamos a ver hoy son ecuaciones que llamamos exactas. ¿Okay? Una ecuación exacta es una ecuación que se escribe de la misma forma de arriba. La voy a volver a escribir aquí. mxy de x más nxy de y igual a 0. En la cual normalmente en los libros de ecuaciones diferenciales se pone directamente una cierta condición sobre las derivadas parciales de m y de n, ¿ok? Concretamente se pone que la diferencia de las derivadas cruzadas debe dar 0 o que las derivadas cruzadas deben ser iguales. Pero antes de llegar allí, siguiendo al excelente libro de ecuaciones diferenciales de Denis Sill, yo voy a hacer una cosa diferente, voy a seguir una línea un poco diferente y voy a considerar con ustedes un par de ejemplos. Entonces, mi ejemplo 1 es el siguiente. Entonces, sí va a haber una condición sobre la m y la n y ya la vamos a explicar. Consideremos primero que nada dos ejemplos, ¿ok? El primero es este. X de x más y de y igual a 0. Este ejemplo, si yo lo factorizo de la manera siguiente o lo reescribo de la manera siguiente como 1/2 por 2x de x más 2y de y igual a 0, entonces esto es 1/2 por el diferencial de x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, y puedo multiplicar ahora por 2 afuera y me queda que el diferencial de x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, y si integro de los dos lados me va a quedar entonces que x cuadrado más y cuadrado es igual a c constante, y la constante en principio pertenece a los reales, pero como el lado de acá es siempre estrictamente positivo, o mejor dicho, es mayor o igual que 0, entonces c va a ser mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces, lo que me interesa que veamos aquí es que a veces yo puedo conseguir
una sola función, un campo escalar, ¿ok? Diferenciable. En este caso es fxy igual a x cuadrado más y cuadrado, cuyo diferencial, en principio, origina la ecuación. Cuando yo lo derivo, eso me origina la ecuación. Muy bien. Vamos con otro. Ejemplo 2. Un ejemplo 2 de esta situación es con las cruzadas. Con y de x más x de y igual a 0. ¿Ok? En este caso también tenemos algo parecido. Aquí lo que hay que ver es que estos términos tienen las dos derivadas. O sea, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Esto es básicamente la derivada del producto x por y igual a 0. Y otra vez, si yo integro de los dos lados, me queda la familia de curvas parametrizadas dadas por x por y, que es lo de adentro, igual a constante. ¿Ok? Con la constante en principio en los reales. Y luego hay que ver dónde están definidas, dónde no están definidas, etcétera. Puntos singulares, etcétera. Pero en principio me da una familia de curvas paramétricas. ¿Ok? Y otra vez esto está asociado a que yo consiga un campo escalar diferenciable cuyo diferencial me origine la ecuación. ¿Ok? Y fíjense que las curvas paramétricas que estoy obteniendo son de la forma f de x, y igual a constante en los dos casos. Esas son las curvas paramétricas. Muy bien. Así es como vamos a definir de manera amplia a las ecuaciones exactas, ¿ok? Antes de dar la condición sobre las parciales. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a pasar la página. Una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, de la forma mxy de x más nxy de y igual a 0. ¿Ok? Es exacta sobre una región abierta contenida en R2 si y solamente si existe un campo escalar diferenciable de clase C2, esto es, dos veces diferenciable, ¿ok? Con derivadas parciales de primer y segundo orden continuas, ¿ok? ¿Ok? Tal que M es la parcial de f respecto de x y n es la parcial de f respecto de y, ¿ok? Entonces a esto le vamos a poner 1 y a esto le vamos a poner 2. Y lo que tenemos aquí es una definición. ¿Ok? Lo que tenemos aquí es una definición. Entonces, yo voy a decir que esta ecuación es exacta si puedo conseguir... Ah, perdón, no pusimos el nombre del campo escalar. Eso es importante. De clase C2, vamos a ponerle un nombre, perdón. Por supuesto, el nombre es f de x, y. ¿Ok? Tal que tenemos esto que está aquí. Muy bien. Muy bien. Fíjense que en este caso, si yo tengo una ecuación diferenciable exacta, 1 se transforma en la parcial de f respecto de x más la parcial de f respecto de y igual a 0. ¿Ok? En eso es en lo que se transforma. Muy bien. Esto que está aquí, si se dan cuenta por regla de la cadena, ¿ok? Esto que está aquí es la derivada de f. Estamos diciendo que la derivada de f o el diferencial de f es igual a 0. En cuyo caso las soluciones son de la forma f de xy igual constante. En efecto, estas van a ser las soluciones de 3. ¿Ok? Ahora, 3 es la consecuencia de sustituir 2 en 1. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que y es exacta, yo voy a tener que estas curvas
O sea que estas soluciones me dan una familia de curvas parametrizadas. Igual que antes. Que son soluciones de eso, ¿ok? Muy bien. Y entonces, por supuesto, los dos ejemplos que teníamos antes son dos ejemplos de ecuaciones exactas, ¿ok? Son dos ejemplos de ecuaciones exactas. Esto es, la primera ecuación, la del primer ejemplo, que era x de x más y de y es exacta, porque si m es x y n es... No, mentira, porque no estamos viendo ahorita lo de las parciales, perdón. No estamos viendo todavía lo de m y n, sino porque existe el campo diferencial, cuyo diferencial me origina la ecuación, exactamente. Y la otra, la de la cruzada, también, porque existe esta f. Y hay montones otros ejemplos por el estilo. Por ejemplo, ejemplo 3. Ejemplo 3. Todas las separables son exactas. Porque si yo tengo una ecuación separable de la forma ax por dx más by por dy es igual a 0, basta que yo considere al campo escalar ax más b de y. A de x más b de y. La parcial de este respecto de f es... mentira. Pongámosle a gorro y b gorro, donde a gorro es una primitiva, ¿ok? Hay una antiderivada de ax, y b gorro de y es una antiderivada de b, ¿ok? Respecto a y, eso sí, porque entonces la derivada de esto respecto de x es a, y la derivada de esto respecto de y es b, y me originan la diferencial, o sea, la derivada de f me origina la ecuación. Exactamente. Muy bien. Por lo cual entonces todas las separables son exactas y todas las homogéneas, como se pueden escribir como una separable, se pueden escribir como una exacta. Muy bien. Entonces, para caracterizar a las ecuaciones exactas tenemos el siguiente teoremita. Nuestra ecuación original, que es esta, ¿ok? Para m y n diferenciables de clase C1, ¿ok? O sea, que todas sus derivadas parciales sean continuas, ¿ok? Que todas sus derivadas sean, que sean derivables como derivadas parciales continuas y derivadas direccionales en todas las direcciones, ¿ok? Muy bien. Estos dos, si yo tengo estos dos términos que son diferenciables de clase C1, entonces mi ecuación 1 es exacta si y solamente si la parcial de n respecto de x es igual a la parcial de m respecto de y. Es decir, si las parciales son cruzadas. Vamos a ver la demostración de esto. Tenemos dos direcciones, ¿ok? Si la ecuación es exacta, tenemos que ver que esas parciales son iguales. Y si las parciales son iguales, entonces tenemos que ver que es exacta. Por favor, esto tenemos que entenderlo sobre una región, digamos para todo x perteneciente a una cierta región abierta de R2. No es necesario pedirlo sobre todo R2, sobre un abierto de R2, ¿ok? Muy bien. Entonces, demostración. Fíjense, vamos con las dos direcciones. Primera, si la ecuación es exacta,
entonces existe un campo diferenciable f de xy de clase C2, o sea, diferenciable dos veces con derivadas segundas, primeras y segundas continuas y chéveres, ¿ok? Bacanas. Entonces, existe un f de clase C2 tal que la parcial de f respecto de x es igual a m y la parcial de f respecto de y es igual a n. Muy bien. Por lo tanto, fíjense que la parcial de m respecto de y va a ser igual a la segunda, o mejor dicho, va a ser a la parcial respecto de y de la parcial de f respecto de x. Y esto es la segunda derivada de f cruzada. Primero respecto de x y después respecto de y. Por otra parte, la parcial de n respecto de x es igual a la parcial respecto de x de la parcial de f respecto de y. Y esto va a ser la segunda derivada parcial de f, primero respecto de y luego respecto de x. ¿Ok? Muy bien. Las derivadas cruzadas son iguales, ¿ok? Estas derivadas segundas son iguales por la continuidad de las derivadas parciales de primer orden. ¿Ok? Esto que está aquí es consecuencia, estas dos son iguales, porque por la hipótesis estamos pidiendo que m y n tengan derivadas de primer orden continuas. Entonces esto es por la continuidad de las derivadas parciales. Una justificación, no una demostración rigurosa, pero sí una justificación de este último argumento que acabo de dar, lo pueden ver sin ningún problema en la serie de videos de cálculo multivariado que están disponibles en este mismo canal. Muy bien. Para el argumento de regreso, ¿ok? Entonces, ahora supongamos que la parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x, ¿ok? Que las dos cruzadas estas son iguales. Muy bien. Supongamos que estas cosas son iguales. Y entonces consideremos en R el campo x igual a m, n. Esto es un campo vectorial, ¿ok? Esto es un campo vectorial que para todo x, y que esté en la región, le asigna x de x, y, le asigna un vector que tiene en la primera coordenada al campo m, x, y en la segunda a n, x, y, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense, como esta igualdad es cierta, ¿ok? Deberíamos ponerle un número. No se lo pusimos antes, se lo podríamos poner ahorita. Vamos a ponerle esto 3, ¿ok? Que es esta misma 3. Entonces, fíjense, digamos que esta es mi región abierta. ¿Ok? Yo estoy aquí en R y yo tomo un lazo dentro de R. Un lazo cualquiera, ¿ok? Tomen un lazo cerrado, simple, contenido, totalmente contenido en R. No en los reales, perdón, sino en la región, ¿ok? En la región R. Muy bien. Y fíjense que tenemos un resultado muy bonito de cálculo multivariado que se llama el teorema de Green. Este teorema me garantiza que la integral de línea
del campo X alrededor de la curva C, de cualquier curva C, ¿ok? Con el diferencial del vector de posición. Aquí el vector de posición es el vector X, Y, entonces el diferencial de alfa es diferencial de X, diferencial de Y, ¿ok? Esto es producto punto. Esto es igual a la integral de área sobre la región R de la diferencia de las parciales. ¿Ok? De la diferencia de las parciales de la parcial de n respecto de x menos la parcial de m respecto de y. ¿Ok? De x de y. Y resulta que como dentro de esta región estas dos parciales son exactamente iguales, son idénticamente iguales, entonces el integrando de esta cosa que está aquí, ¿ok? Es idénticamente igual a 0. Es 0 en todos los puntos. Entonces esta doble integral da 0, por lo cual la integral de este campo, la integral de línea del campo X, a lo largo de C, es igual a 0. Pero esto es la integral de línea sobre C del campo m,n por el vector diferencial de x, de y. Es decir, esto es la integral sobre C de m de x más n de y. ¿Ok? Estamos diciendo que esto, o sea, que esta cosa sobre R siempre da 0 para cualquier C que sea cerrada. Esto implica inmediatamente que la integral de línea de x no depende de la trayectoria para toda trayectoria contenida en R. ¿Ok? Es decir, como no depende de la trayectoria, esto implica que el campo X, que es igual a m,n, es conservativo. ¿Ok? Como el X es conservativo, existe una función potencial. La demostración de eso, de nuevo, la pueden ver, por supuesto, sin ningún problema, en los videos de la serie de cálculo multivariado, cómo se construye la función potencial que realiza el campo vectorial X. ¿Ok? Les dejo la idea que es muy básica, pero si quieren ver los detalles lo pueden ver en ese video o pueden consultar el libro de cálculo multivariado de Murray-Spiegel de la serie Schaum de cálculo de análisis en varias variables se llama Vector Analysis. Vector Analysis o cálculo multivariado o análisis multivariado de la serie Schaum de la McGraw-Hill. Esa sí la editorial me acuerdo es la McGraw-Hill, ¿ok? La idea básica es la siguiente. Como la integral de línea de x por diferencial de posición no depende de la trayectoria, usted dentro de R, dentro de la región R, fija un puntico P, fije un puntico P en R, y entonces para todo punto Q en R, incluido el mismo P, si usted tiene por aquí un punto Q, defina f de Q como la integral de línea desde P hasta Q del campo. Sobre cualquier trayecto. Fíjese que como el campo es conservativo, no importa cuál sea el trayecto que usted agarre, si se va por la izquierda, por la derecha, si sube, si vuelve a bajar, si da otra vuelta, etc. No interesa, si agarra una línea recta, da lo mismo. Puede tomarlo con cualquier trayectoria. Esta es la función potencial, ¿ok? Esa es la función potencial. En el libro de Spiegel o en los videos
que le acabo de mencionar de cálculo multivariado, está demostrado que en efecto el gradiente de esta f es el campo x, que es m,n, es decir, que la parcial de f respecto de x es m y la parcial de f respecto de y es n. Esta es la manera de construir el campo escalar f de x, y que realiza la ecuación. ¿Ok? Entonces, en resumen de nuestro primer video de ecuaciones exactas, que son las que vamos a aprender a resolver en nuestro próximo video, ¿ok? Hay un campo escalar que realiza esta cosa si solamente si las derivadas parciales cruzadas coinciden, ¿ok? Y así es como se caracteriza normalmente en el resto de los libros de cálculo, pero se pierde uno de la parte gráfica de lo que está sucediendo aquí. Muchas gracias por prestarnos atención y seguir con nosotros en este canal. Ecuaciones exactas diferenciales ordinarias de primer orden.